El hombre que ves en pantalla devoró el rostro de un indigente y luego pasó algo más aterrador. Aquí te cuento la escalofriante historia de Rudy Eugene. Habló por primera vez la víctima del caníbal de Miami. En una entrevista a la policía difundida hoy por medios de Estados Unidos, Ronald Popo, quien perdió parte de su rostro el pasado 26 de mayo, relató a investigadores el angustioso momento que vivió bajo un puente de la ciudad. El señor Ronald Edward Popo nace el 17 de mayo de 1947 en Brooklyn, Nueva York, donde creció junto a sus amigos y seres queridos en una infancia agradable, aunque un poco violenta. Estudió en la escuela Stuyvesant High School de Manhattan, una de las instituciones con mayor reputación en Nueva York, donde mantenía un promedio académico bueno y colaboraba en asuntos administrativos en ocasiones. Al ser un estudiante comprometido, asimismo eran sus proyecciones a futuro. Soñaba con ser un buen profesional que sirva a una sociedad en desarrollo. Pese a que tuvo una vida académica con buenos resultados, tuvo que pasar entre instituciones para culminar todo su plan de estudios, por lo que luego se mudó a varias escuelas más, pero con el tiempo su semblanza cambió drásticamente. Unos meses después se mostró rebelde y comenzó frecuentando las calles y el bajo mundo. Allí conocería amigos que él denominaba como hermanos, de diferente madre pero hijos de la calle. Rápidamente se dejó atraer por el mundo de la delincuencia y las sustancias alucinógenas. Frecuentaba el alcohol a diario y las sustancias duras. Su vida comenzaba a perderse en un profundo abismo de caos, descuidando una vida que era cercana a la suya, la de su propia hija. Su estilo de vida lo llevó a perder su casa y su familia, también a su pequeña hija, la cual creció sin él, a quien abandonó cuando tan solo era una bebé, por lo que a principios de 1976 Ronald Popo dormía en las calles y hurgaba en las basuras por un poco de comida. Las únicas monedas que podía recoger durante los largos días le servían únicamente para una nueva dosis de la sustancia que lo tenía ahí, atrapado en las calles. Por largo tiempo vivió debajo de los puentes y autopistas, así hasta cumplir sus 65 años. Cabe notar que desde que prefirió las calles, sus cumpleaños comenzaron a ser un día más en su vida. No tenían ningún significado especial, pues con los años, sus amigos de calle también desaparecieron, quedando en una fría y acojonante soledad. En su camino por las calles como vagabundo, el señor Ronald Popo tuvo muchos malos encuentros. Su cuerpo se empezaba a debilitar y su piel a llenar de cicatrices. Su rostro se quemaba con el sol. Dependía de él una tupida barba que le daba picazón varias veces al día. Sus pies andaban la mayoría de las veces al natural contra el suelo ardiente. En otras ocasiones podía improvisar una especie de zapatos con lo que encontrara por ahí, pero la planta de sus pies cada vez estaba más herida y roja por su andar continuo durante años por las calles anchas de América del Norte. En varias ocasiones, organismos de apoyo social trataron de ayudarlo, de brindarle aseo, primeros auxilios y algo de comida, pero siempre se mostraba reacio a ser atendido. Se negaba contundentemente a las contadas oportunidades que tuvo para rehacer su vida y alejarse de las sustancias. El programa de asistencia para personas sin hogar de Miami se apropió de su caso. Trataron de muchas formas de sacarlo del bajo mundo y de las pastillas ilegales, pero constantemente recaía. Finalmente, ante su poca voluntad de cambio, prefirió seguir en el mundo de las calles. Los familiares del señor Popo, incluyendo su hija y sus padres, no tenían razón alguna sobre su familiar desaparecido desde hacía más de 30 años, por lo que siguieron con sus vidas, asumiendo que luego de que se escapara de casa para vivir en las calles como
como un marginal, finalmente murió en sus andanzas, en su ley, tal vez de sobredosis con algún tipo de sustancia dura, o en una violenta riña a navajazos entre vagabundos, o tal vez él mismo se quitó la vida, poniendo un punto final en su vida en algún momento, por lo que ya lo habían olvidado y de hecho lo daban por muerto. Nadie daba la mínima posibilidad de que el hombre siguiera por ahí recorriendo las calles. La realidad era que el señor Ronald Popo dormía bajo los puentes, particularmente en el puente de la intersección entre el centro y la ciudad de Manhattan, una zona donde otros habitantes de calle también solían pasar las noches. En ocasiones Ronald Popo, junto a otros habitantes de calle, eran atendidos por organizaciones de derechos humanos o personas que los asistan para evangelizar, persuadiéndolos siempre con algo de comida. Entre esas supuestas personas altruistas, el señor Ronald Edward Popo platicaría alguna vez con un tal Rudy Eugene, quien fuese tiempo después el perpetrador de un horrible crimen. El día 4 de febrero de 1981 nace Rudy Eugene en Haití, un hombre moreno de fuertes creencias evangélicas, quien pretende cambiar su vida dejando atrás los vicios, el alcohol y la delincuencia, pues en similitud con Ronald, este también cayó en el profundo abismo de las sustancias, y pese a que lo intentó en varias ocasiones, el hombre finalmente no lo pudo lograr. Lastimosamente fue abatido a tiros el 26 de mayo del año 2012, luego de que una extraña actitud se apoderara de él. Días antes de la fecha mencionada, Rudy empezó a escuchar voces en su cabeza, una actitud anormal pese a la ruda vida que llevaba. Su actitud grosera y violenta comenzó a crecer desmesuradamente, donde pareciera ser un animal salvaje, moviéndose con frenesí y con rabia como la de los lobos con espuma en la boca, corriendo completamente desnudo como un demente, devorando y masticando lo que sería carne. Y aunque uno podría pensar que era algún manjar que había encontrado en la basura, la verdad es mucho más escalofriante. Rudy, en completo estado de frenesí, en realidad estaba comiendo carne humana proveniente de la cara de su víctima. Pero las preguntas siguen sobre la mesa. ¿Quién era en realidad ese hombre que estaba practicando canibalismo y a quién estaba devorando? Entremos a comentar algunos detalles de la vida de este hombre. De pequeño, el joven Rudy Eugene creció relativamente solo, aislado de muchos niños, pues era introvertido y temeroso. Para él, las palabras familia y amor no eran más que palabras poéticas, pero que no significaban nada en su vida real. Su padre, a quien admiró en su momento, murió cuando él tenía tan solo 6 años, lo que lo afectó emocionalmente, pues su padre fue su primer gran amigo y una amistad que nunca pudo reemplazar, ni siquiera en su etapa de adultez. Se mudó con su familia a los Estados Unidos y estudió en el North Miami Beach High School, donde completó hasta grado 11. Practicaba el fútbol americano y llegó a ser parte del equipo oficial del colegio en el año 1990. Practicaba la fe en la iglesia evangélica bautista Bethel y asistía todos los domingos a los cultos y grupos de actividades juveniles en la iglesia. Al salir del colegio a los 17 años, trabajó en empleos pasajeros como en McDonald's, vendiendo productos de televisión y CDs musicales, también lavando autos, empleo en el que le iba relativamente bien porque comenzó a desarrollar un carisma acogedor entre sus colegas de trabajo, por lo que empezó a proyectarse para en un futuro que consistía en poner su propio negocio de autolavado. Pero el hombre también tuvo su encanto para las chicas, pues logró tener un matrimonio en su momento. Rudy Eugene contraería nupcias con una simpática mujer en el año 2005. Su novia estuvo con él durante un par de años, pero lamentablemente Rudy Eugene comenzó a ser más hostil con el tiempo, razón que iba desmoronando su idilio sentimental. Su
pareja lo demandó por agresiones personales y solicitó el divorcio 3 años después del matrimonio, pues Eugene tenía actitudes violentas y posesivas, era celoso y no lograba gestionar sus emociones, por lo que era común que explotara de ira en la casa, destrozando cosas y amenazando incluso hasta los vecinos que intentaran interceder en sus conflictos pasionales. Sin embargo, para sorpresa de todos, Rudy Eugene no sufrió mucho por su ruptura sentimental, pues al cabo del poco tiempo consiguió otra novia y con el paso del tiempo, a quien conoció en el 2007, cuando su matrimonio ya estaba a punto de terminar del todo, cerca del divorcio, conoció a esta otra chica. El hombre, desesperado por su situación amorosa, se acercó a un auto cruzando la acera, donde vio a una hermosa morena que lo conducía. El hombre le indicó que debía bajar la ventanilla y allí mismo le pidió su número telefónico. En una particular forma de relacionarse, quedaron de salir a pasear a los pocos días. Luego se hicieron amigos y luego se hicieron novios. Juntos empezaron una vida de transformación espiritual, a acudir a la iglesia, a frecuentar las oraciones y dejar los vicios y los excesos atrás, por lo que la mujer afirma que su novio Rudy Eugene no consumía sustancias duras ni alcohol en el momento del crimen, tal vez un poco de la planta verde espontáneamente, pero nada que pudiera provocar el aterrador y frenético comportamiento que lo llevó a deformar a mordiscos el rostro de otro hombre, para finalmente morir asesinado a tiros por la policía de Miami, pues el hombre, cegado de ira cuando vio que la policía descubrió su horrible ataque, no dudó un segundo en enfrentarse con ellos. Su novia, quien salió a buscarlo desesperadamente luego de que no tuviera noticias sobre él, declara que el sujeto era un devoto evangélico y que estaba en una austera recuperación, por lo que sospecha que algo extraño se apoderó de él en el momento del ataque, algo no relacionado con asuntos de fármacos o alucinógenos, sino más bien con problemas mentales, entes demoníacos o paranormales, tal vez un ataque zombie o una víctima de la magia vudú. Un testigo monta su bicicleta y trata de cruzar el puente que conecta Manhattan con el centro de la ciudad en la calzada MacArthur en Miami, Florida, pero los gritos desgarradores de un hombre llaman su atención. Se acerca y ve una bicicleta tirada en el suelo, luego a 2 hombres completamente desnudos que parecen estar forcejeando. Al acercarse mejor, el hombre descubre que uno de ellos está masticando el semblante del otro a quien tiene sometido. Parece haber masticado sus ojos y parte de su nariz. La víctima gritaba del dolor mientras era acabado a mordidas salvajes por Rudy. Un escándalo que parecía sacado de la peor película de terror llamaron la atención de más personas y conductores que pasaban por el lugar. Tanto el atacante como la víctima estaban desnudos y se veía como uno de ellos le arrancaba la piel a su víctima con sus propios dientes, mientras masticaba de forma aterradora. Un terrible sonido espanta al testigo, quien se marcha del lugar y llama de inmediato a la policía. Este hecho se desarrolló en el extremo oeste de MacArthur Causeway, cerca de la sede de Miami Herald, en el barrio Arts and Entertainment District del centro de Miami. Al poco tiempo habían más testigos del terrorífico escenario, el cual parece una clásica escena de zombies donde un muerto viviente devora la cara de otro ser humano. La policía llega a la escena del crimen y uno de ellos, el detective José Rivera, le ordena al tipo, es decir, a Rudy Eugene, detenerse, pero este solo gruñe y sigue desgarrando la cara de su víctima. Nuevamente le dan la orden de detener su ataque y este solo muestra sus dientes en señal desafiante. Entonces la policía dispara, pero el hombre sigue vivo desarrollando su ataque. Son necesarios 4 disparos más para por fin abatir al colérico y endemoniado hombre. The initial shots had no effect. He had to repeatedly shoot him about 4 times until the man collapsed. Cabe resaltar que todo este crimen se estaba desarrollando a plena luz del día, pues la policía llegó a las 2 de la tarde al lugar de los hechos. Al acercarse a la víctima descubren su rostro totalmente deformado. Solo es una masa de carne y sangre. No obstante, el tipo sigue vivo, con dificultad aún respiraba, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital Jackson Memorial. El 26 de mayo de 2012
2012, Rudy Eugene, de 31 años, destrozó con sus manos y sus dientes el rostro de Ronald Popo, un habitante de calle incauto atacado mientras dormía. La policía logra investigar varios registros en cámaras de seguridad de la zona, recopilando un video de 18 minutos donde se ve claramente el momento de la agresión, llegando Eugene hacia Ronald Popo acusándolo de robar su Biblia. Luego lo golpea hasta dejarlo desmayado, aprovechando que este dormía. Luego lo desnuda y empieza a morderlo en la cara, en la zona sin vello facial. Rudy Eugene fue apodado por la prensa como el zombie de Miami. Los forenses descubren en el cuerpo de Eugene que efectivamente no había consumido ningún tipo de sustancias ilegales ese día, al menos ninguna que se pudiera identificar en su cuerpo, por lo que no se conoce una razón del ataque. En días anteriores, Rudy Eugene habría compartido con Ronald Popo, su víctima, algunas palabras de su Biblia, pero habían muchos más habitantes de calle ese día, por lo que no interactuaron más. Popo, quien sobrevivió al ataque, fue internado en el Hospital Memorial Jackson con el 80% de su rostro deformado. Durante meses se le sometieron a intensas cirugías de reconstrucción facial y estética, tratando de dar forma a su rostro, pero perdió para siempre el sentido de la vista y la forma natural de su rostro. Se recaudaron más de $100,000 el 17 de junio de 2017 para ayudar a Ronald Popo con los gastos médicos. Él mismo se refirió a la policía inmensamente agradecido por haberle salvado la vida tras ese horrible ataque. Estas fueron las palabras de Ronald Popo sobre su lamentable ataque cuando se encontraba recluido en el Hospital Memorial Jackson. Por un momento pensé que era un buen tipo, pero de repente se tornó violento. Parece que no tuvo un buen día en la playa y venía de regreso. Supongo que se desquitó conmigo o algo, no sé. Me atacó, me arrancó la carne en tiras, me mordió el rostro, me sacó los ojos. Ronald Popo tiene un permiso especial para vivir en el centro médico indefinidamente, pues al ser habitante de calle tras su tragedia, es imposible que pueda valerse por sí mismo en un mundo tan hostil, aunque él mismo ha mostrado interés de autosuficiencia, desarrollando habilidades para bañarse, alimentarse, ducharse, afeitarse. Él mismo hace muchas cosas él solo. Un respetado académico de la Universidad de Florida, el Dr. Bruce Goldberger, se refirió al caso con lo siguiente y dijo: no somos incompetentes, tenemos las herramientas, tenemos la sofisticación y el know-how, pero el campo está evolucionando tan rápidamente que es difícil para nosotros hacer un seguimiento. Es casi como si fuera una carrera que nunca podremos ganar. Se sabe que Ronald siguió luchando por su vida, por seguir sonriendo pese a las dificultades que ese horrible ataque le trajo a su vida. Trató de valerse por sí mismo y recibe un gran apoyo por parte del personal médico que atendió su caso. La mujer que estás viendo en pantalla estaba en su universidad cuando una bestia le hizo algo horrible. Aquí te cuento la verdadera historia de Aruka Wieser. This memorial, located on the University of Texas at Austin's campus, is a constant reminder of what happened to 18-year-old UT dance major Haruka Wieser in 2016. El 20 de junio del año 1997 nacería Aruka Wieser, una talentosa mujer de hermoso semblante y disciplina para las bellas artes, bailarina, actriz y modelo, popular por su particular belleza de rasgos asiáticos y sus hermosas maniobras en la práctica del ballet. Es hija de la señora Yasuyo Tsunemine y el señor Thomas Wieser, oriunda de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Aruka Wieser tenía 2 hermanos con los que se llevaba muy bien. Era bastante popular y querida por sus amigos. La joven se mudó de casa al campus de la Universidad de Texas junto a una amiga con quien compartiría dormitorio para atender mejor a sus estudios y a su carrera profesional. Estudiaba las bellas artes que tanto le apasionaban, el teatro,
la danza y el modelaje. Desde muy pequeña incursionó en el mundo de las artes escénicas, practicando bailes folclóricos y distintas danzas. Luego se enfocó particularmente en el ballet, para lo cual se volvió bastante hábil y talentosa. A sus 18 años ya había realizado varias presentaciones importantes y se proyectaba un futuro prometedor en el mundo del espectáculo, el arte y la cultura. En la universidad mantenía calificaciones altas, participaba en coloquios, diplomados y actividades diferentes extracurriculares, como el estudio de otros saberes o técnicas artesanales durante su jornada. Estudió también teatro y actuación. Empezó a prepararse como actriz de teatro de tablas, aprendiendo textos extensos y personificando personajes de obras de teatro clásicas e importantes. La mujer era considerada la artista de la familia, por lo que estaba en los afectos y orgullo de sus progenitores, quienes siempre la apoyaron en lo que necesitara para salir adelante y cumplir sus sueños. De hecho, tuvo un círculo familiar que velaba mucho por su bienestar. Para el día domingo 3 de abril del año 2016, la estudiante Haruka Wieser se comunica con su amiga Silvia por teléfono a las 9:30 de la noche para informarle que acaba de salir de clase y que ya estaba de regreso al dormitorio, que planeaba llegar temprano para solucionar algunos asuntos de la universidad con trabajos pendientes para los próximos días. Sin embargo, de regreso a su dormitorio no se percató de que alguien entre las sombras la observaba incesantemente, alguien con muy malas intenciones contra ella, quien presuntamente no la conocía de ninguna parte, siendo ella una víctima que sufre una terrible pesadilla al azar. Al día siguiente de ese aterrador domingo, el lunes 4 de abril, la policía recibe la llamada de la compañera de cuarto de Haruka Wieser, la señorita Silvia, reportando que su amiga nunca llegó a su habitación compartida, incluso cuando dijo que llegaría pronto porque tenía compromisos académicos. Una situación sospechosa, porque Haruka Wieser no suele ser una mujer fiestera o que permanezca fuera de su casa. Por el contrario, es bastante austera y estudiosa. En las primeras horas de clase, la chica desaparecida tampoco se reportó ante sus profesores, tampoco dio excusas de su ausencia o dijo dónde estaría. Supuestamente, durante todo el tiempo ausente, debe estar en el territorio del campus universitario, pues tampoco hay registros de su salida. La amiga de Haruka Wieser describe a su compañera ausente. A los investigadores relata las vestiduras que usó la última vez que la vio, acicalada de negro con una gabardina larga, usando unos botines oscuros y una mochila azul, en donde llevaba su computadora y algunas actividades de la universidad. También la describe físicamente, por lo que los oficiales acuden al campus universitario para investigar el suceso. La policía de Texas rodea e inspecciona por completo el territorio universitario. Husmea en las habitaciones y las aulas de clase en busca de alguna evidencia, localizando con un arroyo de agua dentro de los límites del campus en el aire libre, donde encuentran el cuerpo inerte de una mujer joven, completamente desnuda, llena de moretones y heridas, con un tremendo hematoma en su cabeza y sangre alrededor de ella. Lamentablemente, la joven muerta coincide perfectamente con la descripción de la persona desaparecida, Haruka Wieser, quien fue asesinada por alguien dentro de la universidad. La ropa y las pertenencias de la víctima no fueron encontradas en la zona, exceptuando por un par de lentes que no eran de la joven asesinada. Rápidamente, la noticia del crimen se propagó en el interior del campus universitario. Corrió por todas las facultades, generando un sentimiento general de temor y zozobra. Los estudiantes no se sentían seguros dentro de las aulas. Se respiraba un ambiente tenso, pues había un asesino suelto y al acecho.
En un supuesto espacio seguro también estaba la tristeza en el ambiente, la pérdida de una gran mujer, pues era una de las mejores estudiantes y promesas de la universidad, que se había ido para siempre. Había muerto de manera anticipada y sin razones aparentes. Detectives policiales investigan exhaustivamente las cámaras de vigilancia, encontrándose con que muchas de ellas están deterioradas. Aún así logran dar con la pista de Haruka Wizard, sus últimos pasos antes de la tragedia, siguiéndola desde que salió de clases. En la zona donde sucedió el crimen a las 9:20 de la noche antes del siniestro, se registra en video a un primer sospechoso, un hombre afroamericano con lentes y una bicicleta, el cual merodea cerca. El sujeto trata de abrir las puertas de una camioneta estacionada, pero no tiene éxito y sigue merodeando. A las 9:38 p.m, cerca de la camioneta estacionada, se visualiza a una mujer vestida de negro con una maleta azul y unos zapatos oscuros caminando cerca mientras habla por teléfono. El sospechoso se percata de su presencia y se queda observándola fijamente mientras camina. Cuando ella da la espalda, el tipo deja su bicicleta a un lado de la calle y saca lo que parece un cuchillo brillante. Acto seguido, la sigue sigilosamente por el mismo camino en el que ella va. A las 11:47 de la noche se vuelve a registrar en cámaras locales al sospechoso, quien camina junto a su bicicleta cojeando y con signos de forcejeo sin sus lentes, con la ropa un poco rasgada, con una mochila azul que antes no portaba, mirando a todos lados como si alguien lo persiguiera. El video con el sospechoso grabado fue mostrado en noticias locales y diferentes medios de comunicación, esperando que aparecieran respuestas o que la comunidad diera información sobre quién podría ser el sujeto grabado. Estrategia que funcionó a cabalidad, pues los bomberos se contactaron con la policía tras ver el video en noticias. Tenían información sobre quién era el sospechoso. Los bomberos comentan a los oficiales de policía como el día 4 de abril, un día después de la desaparición de Haruka Wizard, fueron enviados a atender la emergencia de un incendio en un edificio abandonado, donde encontraron a un vagabundo afroamericano de 17 años que quemaba algunos objetos y no tenía hogar, por lo que fue atendido también por los bomberos, quienes le dieron un poco de comida y lo evacuaron, llevándolo a un refugio juvenil, cuidando su bicicleta en la estación de bomberos. También dijeron que el nombre del joven vagabundo era el de Michael Kriener. Los oficiales confiscaron sus pertenencias. Muchas de ellas las había dejado en la estación de bomberos, encontrando la presunta maleta azul de la víctima, entre otra serie de perturbadores hallazgos. En principio fue detenido por la policía bajo los cargos de incendio provocado. Luego fue interrogado y su testimonio grabado. La mochila azul fue identificada por familiares y amigos como la perteneciente a Haruka Wizard en vida. En su interior había una computadora y varios trabajos de la universidad. Al volver a revisar en el edificio abandonado que el joven quería incendiar, encontraron una tablet y una agenda con escritos propiedad de Michael Kriener, quien en su tiempo libre redactaba aterradores relatos sobre violencia, intimidades y sangre, pues a fin de cuentas, el sospechoso era una persona bastante solitaria. Poemas grotescos sobre abusos íntimos y súplicas de misericordia, aberrantes actos, Dios quiera que solo imaginarios, producto de una mente traumatizada y enferma, los cuales estremecieron a la corte cuando fueron leídos como evidencia en contra del acusado. Así como también habían otros objetos propiedad a la difunta artista Haruka Wizard, objetos como botines negros, sogas, ropa de mujer, condones y cenizas,
estaban esparcidos por todo el lugar, aunque todo lo encontrado fue rescatado de entre los restos de un incendio que se controló semanas antes. Michael Kriener fue acusado por homicidio en primer grado con todas las evidencias en su contra, incluyendo cabellos de la víctima encontrados en su propia vestimenta y objetos materiales de propiedad ajena. Aún así, el acusado insistía en su inocencia, en solo haber encontrado los objetos en la calle, en no ser un asesino violento, solo tal vez un poeta incomprendido. Sobre el cuerpo sin respuesta de la víctima había rocas y ramas que trataron sin éxito de ocultarla. También muchos rasguños y hematomas por todo el cuerpo junto a una roca ensangrentada con la que fue atacada mientras era abusada y asfixiada por Michael Kriener, de quien se encontró ADN en la víctima. Michael Kriener habló sobre su perturbadora infancia, buscando conmover al jurado. Dijo ser abusado por su madre desde muy pequeño, por lo que la ley tuvo que dar su custodia a los abuelos, pero la historia no cambió para nada, pues su abuela lo golpeaba y obligaba a trabajar desde muy pequeño. Luego pasó al cuidado de su tía, quien repitió la historia con él, pero Michael pudo escapar a Texas valiéndose a su propia suerte. Sobre sus estudios o su secundaria, comenta los robos de ropa, almacenes y las peleas escolares con otros compañeros, mostrando desde muy joven un comportamiento agresivo y disfuncional. Los investigadores también hablaron sobre sus perturbadores escritos, para lo que Michael Kriener declaró que se inspiró en todo el contenido de la industria para adultos que había visto, diciendo que para él era encantador la intimidad, en especial cuando era violento y abusivo. Sus lentes fueron encontrados en la escena del crimen, registrados en la grabación y reconocidos por él mismo, por lo que el 20 de julio del año 2018 se sentenció como culpable a cadena perpetua sin libertad condicional, exonerado de la pena de muerte por ser menor de edad en el momento de cometer el crimen, con solo 17 años cumplidos al ser arrestado. A pesar de la condena, el culpable del asesinato de Aruka Weiser compareció al tribunal y se mostró bastante relajado. Incluso esbozaba grandes sonrisas como si se tratara de una pasarela, lo que lo tenía ahí. No di mencionar que estaba en medio de un juicio sobre la triste muerte de una estudiante inocente, lo que en definitiva hizo que su aparición en el tribunal sea una actitud procaz que le falta el respeto a todas las víctimas. La Universidad de Texas, tras la traumática tragedia, se comprometió a mejorar sus sistemas de seguridad, instalando muchas más cámaras en la zona y contratando a más personal de vigilancia. 6 years ago, police say Weiser was sexually assaulted and killed on her way back to her dorm from dance rehearsal. Her convicted killer sentenced in 2018 to life in prison for murder. Guilty of the crime of murder of Sherry Rasmussen, in violation of Penal Code Section 187A, a felony as charged in count 1 of the information. We further find the murder was of the first degree. Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957 en Estados Unidos. Sus padres eran Nels y la señora Loretta. Vivió con 2 hermanos en una familia acogedora y amable. Sherry era una mujer tierna y compasiva, motivo por el cual se inclinaría a trabajar para los demás. Quienes la conocieron la definieron como una persona amigable con un corazón altruista y le apasionaba servir a las personas más necesitadas y vulnerables. Con el tiempo, Sherry se convirtió en enfermera de vocación, completando sus estudios y llegando a ser directora de cuidado crítico a los 29 años, en un importante hospital adventista. Conoció a John Rutten en la universidad,
Un estudiante disciplinado quien amaba el básquetbol y participaba de diferentes campeonatos, llevándose algunos premios consigo. Asistió a la Universidad de Ingeniería entre 1978 y 1982, graduándose como ingeniero mecánico, empezando una prometedora carrera en una fábrica que dirigía. En el 84, John Rutten y Sherry Rasmussen se conocieron en la fiesta de primavera. Luego de bailar y compartir unos tragos, sintieron una conexión especial que nunca antes habían tenido con otra persona. Una intensa atracción de la que no se pudieron escapar. La pareja conversó un poco e intercambiaron números telefónicos, compartieron algunas risas antes de despedirse con un beso esquivo que se escapó entre ellos. John estaba fascinado por el espíritu noble que conoció, a quien definió como una mujer admirable y por quien soltaba bastantes suspiros. Empezaron a salir juntos constantemente y con los meses declararon una relación formal entre ellos. Finalmente se enamoraron profundamente y soñaron con tener una familia en común. Eran varias las noches en las que la pareja conversaba sobre este tema y perfilaba algunos nombres de hijos en caso de que los tuvieran. Tiempo después salieron de vacaciones, viajaron por lugares hermosos y conocieron a sus familiares formalmente. En 1985 la pareja de enamorados se comprometió ante el altar, un 23 de noviembre en donde John Rutten dio a Sherry Rasmussen como regalo de bodas un espectacular auto de lujo, un BMW nuevo con acabados preciosos 0 kilómetros. Posteriormente se mudaron a un suburbio en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos, para seguir viviendo su idilio de amor. La pareja vivió feliz y tranquila por algún tiempo, sin presentar ningún problema en sus 3 meses de matrimonio y convivencia. Solo amor, agasajos y cariños aparentemente. Stephanie Lazarus, quien fuera la exnovia de John Rutten, era una hermosa y altiva chica del sur de Los Ángeles. Se conocieron en la universidad en el equipo de básquetbol, manteniendo un intenso y sensual romance, siendo amantes por un prolongado tiempo, del cual nunca se formalizó como noviazgo entre los dos. Desde la perspectiva de John, la relación no era algo serio. De hecho, era solo lujuria desenfrenada y diversión pasajera. Stephanie Lazarus, quien estudiaba ciencias políticas y se preparaba para ser cadete de la policía, era bastante sociable y popular. De muchos amigos y pretendientes también, pues era atlética y deportista. La gente amaba sus bromas y sus ocurrencias. John y Lazarus no terminaron nunca su relación como amantes. Sin embargo, para ella sí iba en serio su compromiso, pero lo que empezaron espontáneamente tendría que culminar poco tiempo después. Luego de una última vez juntos antes de terminar su historia, se despidieron en buenos términos, pues John ya era un hombre comprometido. Estefanía no soportó la noticia del matrimonio de John Rutten, pues ella imaginaba un futuro junto a él y quizás una familia. Esta razón la llevó a deprimirse profundamente y cultivar cierta rabia que no desaparecería con el tiempo. Llamó a John insistentemente a la casa de su familia proponiéndole una última cita. En aquella cita acordaron que la relación entre ellos dos no podía continuar de ninguna manera, que ahora había otra persona a quien John amaba y Stephanie Lazarus debía respetar esa nueva relación. Aún así ella lo persuadió para que se acostaran una última vez y luego no hablarían durante un año. El 26 de febrero de 1986 era una mañana normal para el matrimonio de John y Sherry, quienes llevaban 3 meses de casados y regresaban de su luna de miel. John Rutten salió de casa a las 7:20 am, temprano con la luz del sol, hacia una lavandería donde dejó su ropa y siguió su rumbo hacia el trabajo. Su esposa Sherry no iría a trabajar ese día al hospital. Pidió un permiso por enfermedad, pues no se había levantado bien.
Al parecer los tragos o alguna comida durante su luna de miel le habían sentado mal, por lo que pidió el día libre a su jefe, quien se lo concedió sin mucho inconveniente. Desde la lavandería, John trató de llamar a su esposa, quien no contestó tras insistentes llamadas. Desde el trabajo, Rutten continuó marcándole constantemente sin éxito, por lo que siguió con su rutina. Salió de trabajar hasta las 5 de la tarde, pero aún debía terminar algunos trámites en el banco, por lo que su jornada se extendió hasta las 6 p.m. Luego retornó a casa casi al anochecer. Al llegar a casa notó varios elementos sospechosos. Al parecer alguien había irrumpido en ella abruptamente. Hay rastros de violencia en todas partes, vidrios rotos en el patio, evidencia de que alguien arrojó algo por la ventana para romperla y entrar. La puerta del garaje estaba abierta completamente. El auto de su esposa, el BMW que fuese obsequio de bodas, no estaba en la cochera. Solo habían rastros de las llantas marcadas en el suelo, alrededor de muchas cosas tumbadas como señal de forcejeo. Los vecinos informaron a John que desde las 9:30 de la mañana la puerta de su cochera ha estado abierta. También informaron de haber escuchado gritos y ruidos de violencia doméstica. El señor Rutten sube a la segunda planta de la casa en busca de su esposa, quien debería en alguna parte reposar enferma por intoxicación, pues era su día de descanso. Trágicamente encontró el cuerpo sin vida de su esposa tendido en el suelo, no reposando en cama como debería, amoratada y magullada por todo el cuerpo, con el rostro hinchado por las patadas, una mordida en su brazo izquierdo y 3 mortales impactos de bala, evidencias de una batalla antes de morir, mostrando que quería aferrarse a esta vida sobre todas las cosas. En la habitación todo estaba destrozado en el interior, además del coche que estaba ausente. No se llevaron nada que representara un valor económico, incluso el joyero de la familia permanecía intacto. Pese a estar a la vista de todos, entre los elementos ausentes, además del auto, estaba el certificado de matrimonio de la pareja emitido recientemente. Poco después asistieron al lugar de los hechos la policía, los bomberos y otros organismos de emergencias, entre ellos detectives y forenses. Tomaron muestras del cuerpo sin vida, encontrando saliva en la mordida presentada en el brazo de la víctima. También se descubrió la procedencia de la bala. Se trataba de un arma calibre 38 que fue disparada 3 veces. Los investigadores se inclinaron con fuerza hacia una primera hipótesis, la cual se volvió mucho más oficial conforme avanzaba la investigación, la cual por años quedó congelada, dando como definitiva la siguiente argumentación. 2 personas entraron al domicilio de la pareja armados y violentos, empezaron a llevarse la televisión y otros electrodomésticos hasta llegar a la entrada del domicilio, pero no fue posible llevarse las cosas al enterarse de que había alguien en el interior de la casa. Al inspeccionarla, encontraron a Sherry Rasmussen, a quien sometieron a golpes y finalmente asesinaron con 3 disparos antes de que lograra pedir ayuda. El arma fue envuelta en una sábana y posteriormente se realizaron los disparos, razón por la cual el ruido fue amortiguado y nadie escuchó los tiros. Sorprendidos los criminales tras el homicidio, los ladrones no alcanzaron a robar nada dentro de la casa, sino que procedieron directamente a llevarse el lujoso auto BMW, el cual posteriormente sería recuperado. El esposo de la víctima, quien sería el primer sospechoso como en la mayoría de estos casos, tenía una coartada con muchos testigos, pues se encontraba trabajando y haciendo diligencias en el banco durante el día de los hechos. Además, no había ningún tipo de conflicto entre la pareja recién casada, no había una póliza de seguros entre ellos, ni ningún tipo de enemistad confesa. Hablando con los detectives, varios amigos de John e incluso él mismo hablarían de una tal Stephanie Lazarus, exnovia de John Rutten,
quien al parecer acosaba a la familia constantemente a pesar de no hablar con John personalmente durante un año. La mujer confrontó a Sherry Rasmussen en varias oportunidades, apareciendo de improviso en el trabajo, amenazándola textualmente, advirtiendo: si John no puede ser de ella, o sea de Stephanie, no puede ser de nadie más. Sherry manifestó en varias ocasiones ver merodeando a la señorita Stephanie Lazarus en su propiedad, vistiendo ropa provocadora. Incluso en una ocasión logró entrar. Sherry creyó que podía manejar sola ese problema y nunca reportó una palabra de lo que sucedía a su esposo, quien pasaba desapercibido a los sucesos, salvo por 2 ocasiones que eventualmente vio a su exnovia acechando su casa. A pesar de estas declaraciones, los detectives y el departamento de policía se mostraban escépticos ante las hipótesis de una posible asesina pasional, ignorando las teorías y evidencias que se presentaban, principalmente por los padres de la víctima. 2 años después, los padres de Sherry dieron una rueda de prensa manifestando sus inconformidades con los investigadores, quienes se negaban a investigar siquiera a Stephanie Lazarus, por lo que ofrecieron hasta $10,000 de recompensa a quien brindara algún tipo de información sobre el caso. También redactaron un documento a la comisaría de policía en donde explícitamente se pedía que investigaran a la mujer. La carta nuevamente fue ignorada y el caso permanecía congelado. Luego se creyó fue un robo violento perpetrado por 2 hombres latinos desconocidos. Sin embargo, los familiares de la víctima no creían en esta teoría. En 1993, el padre de la víctima, Neil Rasmussen, manifiesta el caso a los nuevos detectives que entrarían a la investigación, declarando que de su mismo bolsillo pagaría pruebas de ADN para que se analizara a la señorita Lazarus como sospechosa. Pero la negativa fue rotunda desde la policía, por lo que la familia Rasmussen y John perdieron los ánimos de seguir insistiendo y se rindieron ante las negativas. En el año 2001 se abriría un departamento especial de investigaciones congeladas a través de un equipo de 7 detectives a cargo de más de 9,000 casos congelados para descifrar nuevos avances con material forense y testimonios no abordados. Así llegarían al caso de Sherry Rasmussen. Solicitan al laboratorio nuevas evidencias y nuevos análisis. A finales del 2004, se hacen pruebas de ADN que se contrastan varias veces, hallando una coincidencia del 90% entre los rastros de saliva encontrados en la mordida del brazo de la víctima y el ADN de Stephanie Lazarus, por lo que desestima rotundamente la teoría del robo a mano armada por parte de 2 hombres latinos. El caso pasó por muchas manos, nuevamente dilatándose entre la burocracia, que parecía querer ocultar resultados y pruebas contundentes. Fue hasta el año 2009 que un nuevo detective se apropió del caso, descubriendo contradicciones en las teorías, encontrando un nombre conocido entre los archivos y los implicados como sospechosos: el de Stephanie Lazarus, exnovia de John Rutten, compañero de trabajo y miembro activa de la estación de policía de Los Ángeles, esposa de un detective adjunto al caso por varios años, con una reputación intachable, una respetada mujer, atlética y bromista, premiada y reconocida por su gran trabajo en otras investigaciones. Además de ser una miembro activa de la policía de Los Ángeles, tenía una familia formada y una hija a quien criaba, presumiendo de ser una gran madre. El detective que hace el descubrimiento debe marcar la investigación como secreta, haciendo contrainteligencia a su compañera, pues se trata de una agente activa, así que le es asignado el nombre Clave 5, para que las personas cercanas no pudieran darse cuenta de quién se trataba. La nueva investigación muestra
cómo la agente de policía tuvo acceso a un arma calibre 38, mismo modelo usado en la escena del crimen, la cual alguna vez supuestamente fue robada de su auto, pocos días antes del crimen contra Sherry. Durante 2 semanas fueron rastreados todos los movimientos de la agente hasta lograr dar con un recipiente de plástico que arrojó a la basura luego de beber su contenido. En el recipiente desechable estaba el ADN de Stephanie, el cual fue contrastado en laboratorios para determinar su culpabilidad inminente. El 5 de junio del 2009 fue arrestada en la comisaría y destituida de todos sus cargos. Luego de 26 años de la muerte de Sherry Rasmussen, fue condenada a 27 años de cadena perpetua por asesinato en primer grado y actualmente está recluida en la institución de mujeres de California. Hasta aquí va el video de leyenda. Déjame saber con un misterioso like si te gustó esta investigación y si te pareció impactante el caso. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante de casos criminales en mi página de Facebook, así que por favor ve a seguirme para que no te pierdas ningún contenido. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias, que se ubica justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por el caso de hoy, mi leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en un próximo capítulo.